Bueno, muchas gracias por sumarse a esta convocatoria. Primeramente quiero agradecer a todas las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, muy especialmente al decano, el señor doctor Alberto Bueres. También agradecer a toda la cúpula de gobierno, administrativa, académica y no docente de la Facultad de Derecho, que están haciendo un esfuerzo enorme en esta época de pandemia para tratar de cumplimentar abordajes académicos y educativos a través de diversas plataformas. También agradezco al secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, el doctor Oscar Sopi, a la coordinadora del Centro de Graduados, que en este caso es el ámbito convocante para este taller, que es la doctora Silvina Pequé, y a todo su equipo, Samantha y demás miembros que también han trabajado intensamente para brindar esta clase de talleres. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Walter Gorbach, yo soy licenciado en criminalística, perito en diferentes especialidades y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos a cargo el área de capacitación en criminalística desde hace 18 años, quizás siendo uno de los pioneros en el abordaje interdisciplinario entre la criminalística y el derecho a lo que es a nivel nacional. Esto nos ha dado el fruto de que a través de este curso han pasado hoy, actualmente, muchísimos fiscales, jueces y personal activo en la actividad judicial, ¿sí? Abogados particulares y letrados, los cuales en cierta manera espero que se hayan enriquecido con esos contenidos, los cuales hacen a esta interdisciplinariedad. Bien, el tema que nos convoca hoy es el abordaje de la escena del crimen en esta época de COVID-19. Ustedes ya saben, es de público conocimiento, toda la afectación que esta pandemia ha efectuado en virtud a diferentes abordajes y a diferentes enfoques que se tuvieron que dar en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral y económico, es decir, en las economías de todos los países, y fundamentalmente el cambio que ha radicado en lo que es toda la actividad judicial. Esta actividad judicial que en cierta forma tiene algunos remedios como para ir no paralizándose del todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ámbito civil, comercial y del trabajo hay algunas en diferentes jurisdicciones plataformas en las cuales se pueden ejecutar algunos pequeños avances. La realidad es que en el ámbito penal, que es casi el nexo de esta charla, se ve muy afectado, ¿sí? Se ve muy afectado porque justamente al estar este periodo de cuarentena se hace a que diferentes diligencias entre los abogados particulares, incluso los órganos judiciales, no se estén desarrollando lógicamente en el cronograma habitual, llámese la realización de diferentes diligencias periciales o diferentes estadios en cuanto a esta instrucción, ¿sí? Si se quiere, penal. Bueno, todo esto radica en la particularidad que, sin perjuicio de la pandemia que va atravesando, en este caso, la República Argentina, hechos delictivos se van sucediendo. Quizás en algunas órbitas se ha visto alguna disminución de ellos, llámese en el delito contra la propiedad, en donde se ha verificado que hay justamente una incidencia bastante menor a la que solía suceder meses atrás. Lo mismo en el área accidentológica, es decir, los accidentes de tránsito. Por lo tanto, con la cuestión de las restricciones vehiculares, se van dando justamente en menor medida. Sí hemos percibido o advertido
quizás hechos muy graves y muy lamentables en torno a los femicidios, es decir, este tipo de hecho que se da muchas veces intramuros o obviamente en ámbitos cerrados del hogar, entre las parejas o los convivientes, lo cual amerita este caso y otros más, lógicamente, una investigación judicial, es decir, generándose un hecho en el que se presupone que hay un delito, por supuesto, tiene la autoridad judicial como órgano responsable actuar y tratar de dilucidar esta cuestión. Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla o la vamos a circunscribir a hechos donde se encuentre un cuerpo sin vida. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el tiempo que nos da la plataforma Instagram es muy limitado, ¿sí? Tenemos un máximo de 1 hora, lo cual yo también quiero dedicar una parte de esta charla a las preguntas, ya que la mayoría de ustedes me conocen desde la Facultad de Derecho. A mí me interesa más que nada una clase interactiva, que se participe y que uno pueda, en cierta forma, construir un desarrollo pedagógico y no simplemente una mera exposición. Lo cual el tiempo nos va a ir limitando un poco. Por eso lo vamos a circunscribir a aquellos hechos en donde se encuentra un cuerpo sin vida, que se presupone, ¿sí?, que estamos ante la presencia de un delito, pero en el abordaje de un posible escenario contaminado o no con COVID-19. Bueno, al respecto tenemos que hacer la siguiente salvedad, que todos los escenarios criminales, ¿sí?, o los que se sospecha criminalidad, son abordados por un equipo interdisciplinario en el área criminalística. Este equipo suele utilizar, o al menos vamos a hablar con el deber ser, ¿sí?, indumentarias o elementos que hacen a la bioseguridad tanto de los operadores como de las evidencias o demás elementos que se puedan encontrar o localizar justamente en estos escenarios. Lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, sin perjuicio de que en algunas ocasiones y en algunas investigaciones judiciales uno advierte que el personal que está trabajando en este tipo de área quizás no tiene los elementos adecuados o quizás el Estado, llámese nacional, provincial o municipal, sí se los otorga, pero no están en capacitación de cómo se utilizan estos elementos. Lo cual esto quizás a veces es mucho más grave que la primera premisa. Ahora bien, el abordaje les comenté que se hace desde el punto de vista interdisciplinario. El equipo generalmente lo componen diferentes peritos, diferentes personas con funciones bastante diversas. ¿Cómo llega el equipo al lugar del hecho o a la escena del crimen? Yo defino la escena del crimen como el sitio en donde se generó una muerte, no sabemos si es delito o no, quizás es una muerte natural o una muerte accidental, después se verá con el correr de la investigación. Es decir, aquel ámbito en donde se generó una muerte o bien el lugar donde se arrojó un cuerpo. ¿Por qué? Porque quizás fue el último estadio, la colocación de un cuerpo en un ámbito, en un lugar, ¿sí?, y nosotros eso también lo tenemos que considerar como escena del crimen. Ahora bien, para que llegue el equipo criminalístico o el equipo al escenario, primeramente es alertado del presunto hecho, generalmente la autoridad policial que tiene jurisdicción en el lugar. Es reportado, llámese al 911 o por algún vecino o por alguien que hace alguna manifestación, ¿sí?, a la autoridad policial. La autoridad policial establece una comunicación con la autoridad judicial que tiene turno justamente en el lugar, y la autoridad judicial es la que dispone, ordena la comparecencia del equipo pericial, que en las diferentes jurisdicciones del país tiene diferentes nombres. Acá tenemos participantes de diversas provincias. Puede ser móvil criminalístico, unidad criminalística móvil, o policía científica, o policía judicial, o la que fuere según la órbita de la provincia que se esté trabajando. Esto es importante, ¿por qué? Porque justamente la convocatoria del equipo es bajo un requerimiento judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los hechos son
convocados los equipos periciales, es decir, en aquellos que la autoridad judicial interpreta justamente la necesidad de convocatoria. Ahora bien, a la llegada del equipo pericial, que es a lo que a nosotros nos interesa justamente en esta charla, en este taller, tenemos que considerar lo siguiente. El equipo pericial, generalmente compuesto al menos por un fotógrafo, el cual va a registrar diferentes elementos del escenario, un planimetrista, el cual va a ejecutar un plano o un croquis para después justamente esto esbozarlo en la causa con medidas concretas, ¿sí? La finalidad última es el plano a escala, que tiene que estar justamente adosado a la causa penal. Y va a haber peritos en diferentes áreas según el hecho denunciado o advertido por la autoridad policial o judicial en su condición. Si estamos quizás ante la presencia de una denuncia de un probable disparo de armas de fuego, seguramente va a haber peritos en balística. Si estamos ante un accidente de tránsito en el cual quizás uno de los fallecidos puede ser potencialmente víctima, sí, del COVID-19, además, también va a haber un perito en accidentología, ¿sí? Y así diferentes peritos en las áreas que correspondan. Por supuesto que al haber un cuerpo sin vida, se va a encontrar dentro de este equipo un médico forense o un médico legista. Ahora bien, este equipo pericial, al ingreso del escenario previamente protegido, debe reunir una indumentaria muy particular en función, primero, a este COVID-19, a este probable virus que puede estar en contaminación, ¿sí?, del escenario, y segundo, para no solo su protección, sino también para poder desarrollar las actividades periciales sin que haya algún tipo de interferencia en las disciplinas posteriores en las cuales se va a trabajar esta evidencia, es decir, en las pericias propiamente dichas. Ahora bien, este equipo, ¿sí?, mínimamente tiene que reunir un traje, que es el traje tradicional que se utiliza en cualquier evento criminalístico, fuera del COVID-19, que es el traje de Tyvek, que es una fibra que en realidad es de un polímero, es decir, es una fibra plástica que parece un papel, ¿sí?, en la cual reúne las características de protección para la persona que va a trabajar dentro del escenario y también para evitar la contaminación de esta propia persona hacia el escenario. Quizás yo aquí en la charla lo voy a enfocar un poquito más en lo que puede ser el escenario más problemático para nosotros, que justamente es la escena cerrada, un domicilio, ¿sí? Un domicilio en donde se encuentra una persona, supongamos suspendida con una cuerda, presuntamente ahorcada, no se sabe qué tipo de maniobra se ha ejecutado, si es un accidente, si es un homicidio, si es un suicidio, y que probablemente ese escenario esté contaminado con COVID-19, ya sea por la propia persona o por algún tercero que haya estado en ese escenario, supongamos un autor del hecho. Ahora bien, este traje debe el estándar, ¿sí?, digamos el estándar internacional, lo que hoy se está trabajando en los principales equipos criminalísticos del mundo, es un doble traje. Es decir, el equipo pericial tiene que venir con un traje, es decir, en su transporte propio, y al momento de ingresar a este escenario debe colocarse generalmente otro traje, que es un talle más, ¿sí?, de este traje de Tyvek, para trabajar en el interior. ¿Y por qué digo esto? Porque en la última instancia este personal se va a retirar del lugar. Y al retirarse, ese traje, ese segundo traje, es el traje que hay que desechar. El traje que hay que desechar porque si no ya se estaría contaminando el móvil o el transporte en donde estas personas se están desplazando. Ahora bien, el traje no lo es todo, porque acá el principal problema con el COVID-19 lo tenemos a través de las mucosas, es decir, el ingreso del virus, ya sea por la nariz, es decir, por vía respiratoria, por la boca y por los ojos. Quizás estos tres son los elementos más proclives al ingreso justamente del COVID-19.
Respecto a la protección tanto en nariz y boca, esto también tiene un correlato con los escenarios tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? No perdamos de órbita o pensemos que porque estamos ante la presencia del COVID-19 las medidas han cambiado rotundamente, sino que en realidad algunas de ellas sí quizás han sido en parte modificadas, pero esto se debe trabajar como cualquier escenario contaminado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces uno trabaja no con COVID-19, con personas que tienen HIV o con personas que tienen hepatitis, me refiero a cuerpos sin vidas u objetos, ¿sí?, que probablemente están contaminados con este tipo de virus. Entonces, hay que extremar las medidas en cuanto a la bioseguridad de los operadores. Lo recomendable por los laboratorios internacionales, es decir, en los que mantengo comunicación constante, llámese FBI, Scotland Yard y otros, es la utilización de máscaras o mascarillas, lo que ustedes han escuchado muchas veces en los medios de comunicación, que es la mascarilla N95. Esa es la mínima protección que debe tener el personal pericial para el abordaje de estos escenarios. Esa mascarilla, que se denomina N95, tiene un significado. Este N95 es la homologación que da un instituto en Estados Unidos, que es la norma NIOSH, que es el National Institute for Occupational Safety and Health, es decir, es la norma que da y que dice de que retiene el 95% de las partículas mayores a 0,3 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mascarilla, que yo aquí les voy a mostrar cuál es la que se debe utilizar, esta es la mascarilla N95 con la norma NIOSH, ¿sí?, la auténtica y la original. Es una mascarilla con válvula que es la que permite al menos la retención del 95% de las partículas mayores a 0,3 micrones. Ahora bien, tenemos un inconveniente. La partícula del COVID-19 posee un tamaño menor. ¿Y cómo es esto? Posee un tamaño que, según las investigaciones científicas, está dada entre los 0,06 micrones a los 0,12 micrones. Es decir, casi la mitad del tamaño que esta mascarilla puede retener. Pero esto no es para asustarse. ¿Por qué? Porque en realidad la partícula de COVID generalmente va inmersa en una microgota que es un exudado de la persona contaminada, que generalmente ronda los 5 micrones. Por lo tanto, es retenida. ¿Qué quiero decir con esto? La mascarilla es una altísima protección para el personal pericial, pero tenemos que tener en cuenta que hay partículas que igualmente atraviesan la misma. Por ejemplo, si hablamos de partículas aisladas, la partícula de HIV es menor a 0,3 micrones. Si hablamos de una partícula de hepatitis C, también es de 0,05 micrones. Y la de influenza A también es de 0,08 micrones. Pero generalmente están en otro vehículo contenidas, por lo tanto son retenidas, ¿sí? Son retenidas. Si estamos hablando de HIV, quizás lo tenemos en una mancha de sangre, pero ya al tener ese tejido hemático, ¿sí?, es retenido justamente por ser una partícula mayor. Está en un vehículo líquido. Bien. La otra recomendación tiene que ver con la protección ocular. Es decir, muchas veces se utilizan este tipo de gafas que tiene justamente en sus laterales otro tipo de cobertor para permitir una protección casi total de los globos oculares. En realidad, lo recomendable para este tipo de disciplina pericial en estas épocas de COVID-19 es tener una gafa antiparra, es decir, absolutamente hermética el globo ocular. Eso sería el ideal. Si no se cuenta con eso, al menos el personal debería ingresar con este tipo de protección para sus ojos.
Otra cuestión muy importante tiene que ver con las manos. Las manos en donde se utilizan los guantes de nitrilo, pero acá vamos no es a la novedad, sino a la recomendación internacional. La operatoria en la escena del crimen debe ejecutarse con doble par de guantes, es decir, no basta con un único par colocado en el perito, sino un doble par, uno encima del otro justamente para la manipulación de evidencias y de otros elementos. Así se puede descartar ese segundo par, ¿sí? Y seguir trabajando o retirarse del escenario en el momento que sea el indicado. Este escenario que se trabaja justamente con un coordinador, esta es otra figura que quizás nos cuesta mucho arraigar en la República Argentina, ¿sí? ¿Quién coordina y cómo coordina? Ya que el coordinador tiene que tener la sapiencia suficiente de interpretar las diferentes áreas periciales e incluso aquellas áreas en donde se analicen escenarios presuntamente muy contaminados con este tipo de patología, llámese este virus del COVID-19. Yo también acá quiero hacer alguna pequeña aclaración porque en algunos colegas me han preguntado a lo largo de este periodo de pandemia si era recomendable o no la aireación del lugar. Es decir, al momento del ingreso, de la irrupción pericial al ámbito cerrado, si era conveniente ventilarlo, llámese por puertas y ventanas. Bueno, mi recomendación justamente contradice a algunos colegas en donde ellos especifican de que el ámbito hay que airearlo. En el caso particular opino que no es necesario la aireación. ¿Por qué? Porque el virus suspendido en el aire únicamente tiene un periodo de vida de 3 horas. Y generalmente, desde que se ejecuta la denuncia a la autoridad policial realiza la consulta a la autoridad judicial en turno, la autoridad judicial en turno ordena la convocatoria del equipo de peritos, y el equipo de peritos llega al lugar o al escenario, generalmente ese tiempo casi está consumido. Por lo tanto, no habría un riesgo absoluto en las partículas de COVID-19 suspendidas en el aire. Por el contrario, el hecho de airear la casa, la habitación, el departamento o el lugar que fuere, estoy hablando en el ámbito cerrado, podría tentar a distorsionar otro tipo de evidencia física que tenga que levantarse o recopilarse en el lugar, llámese pelos. Además, el ingreso de aire generalmente viene consigo el ingreso de partículas de polvo, de tierra, lo cual pueden estar adosadas a otros elementos cuando originalmente el hecho se pudo haber consumado justamente a ventanas o puertas cerradas. Lo cual, en el caso particular, no recomiendo hacer ese tipo de aireación. Pero repito, esto va a estar en cabeza del coordinador, quien va a tener esa facultad de indicarle a su equipo pericial de qué forma habría que trabajar justamente en este ámbito. Voy a hacer un párrafo aparte con las personas que tienen que estar justamente vinculadas a esta labor. Recordemos que el juez o el fiscal están autorizados, por supuesto, a asistir a este tipo de disciplina o este tipo de diligencia judicial. Si bien es una diligencia pericial, pero está dentro del marco judicial y el director del proceso, ¿sí?, es el juez o el fiscal según la jurisdicción del país en donde nos encontremos y según otras particularidades también. Ahora bien, supongamos que la autoridad judicial está presente, ¿sí?, en esta dinámica que se va a realizar justamente en el escenario. La autoridad judicial también tiene que tener todos los elementos de bioseguridad, al igual que los peritos, ¿sí? Y no solo esto, voy a ir un poquito más adelante, los testigos. De acá hay un gran tema a nivel internacional y nacional con la convocatoria de los testigos, sí o no, en épocas de COVID, en esta clase de escenarios. Yo tengo una opinión formada respecto al proceso. A mí me interesa que el proceso sea absolutamente transparente y legal para evitar a futuro nulidades.
Más que nada, mi trabajo esencial está dado como perito de parte, ¿sí? Lo cual vemos muy frecuentemente que hay procedimientos en este tipo de escenarios, a veces que no son del todo prolijos, que tienen algunas carencias técnicas y a veces algunos errores procedimentales importantes que hacen a que las investigaciones flaqueen y después la autoridad judicial no tenga más remedio que quizás no llegar a una solución justamente para los justiciables. Es por eso que mi recomendación es que igualmente en épocas de COVID también estén presentes los testigos con esta indumentaria y dando fe plena de esta actividad pericial. Los códigos de procedimientos aplican en general en todo el país esta obligación, si se quiere, pero da algunas excepciones que después van a estar libradas a los magistrados. Es decir, hay causas o casos de excepcionalidad en los cuales se podría hacer este tipo de diligencia, por ejemplo, por la distancia a un asentamiento urbano o porque es una alta hora de la noche justamente en un lugar muy aislado y no se puede contar con testigos, ¿sí?, hábiles. Pero salvo esas circunstancias extrañas, me refiero a extrañas o extraordinarias, sería la palabra adecuada, este tipo de diligencia debería realizarse también con testigos. Recordemos que el COVID, esperemos por supuesto, que sea algo transitorio, al menos que de acá algunas semanas o algunos meses la situación esté relativamente controlada y ya en la cierta normalidad, podríamos decir con estas palabras, pero el proceso penal va a seguir su curso y quizás tengamos dentro de 1 año o 2 años un juicio oral o un poquito más, en donde justamente si se ha efectuado un mal obrar o un cuestionable obrar en este tipo de ámbito, que ni más ni menos es la columna vertebral en la investigación judicial, obviamente vamos a estar con un inconveniente grave por parte de las autoridades judiciales en cuanto a dilucidar el caso. Por eso estimo la necesidad absoluta, incuestionable, de que los testigos tienen que estar presentes y deben ser convocados para este tipo de diligencia en la que se presupone que hay un delito, ¿sí? Olvidémonos del COVID, supongamos que esto es un sueño, lo que nos ha ocurrido en todo el mundo, y tenemos otro tipo de escenario, que también puede haber HIV, puede haber tuberculosis, puede haber influenza A, puede haber otros virus, ¿sí?, que por supuesto en esa situación normal siempre se convocan a los testigos. Entonces, ¿por qué con un virus sí y con otro no? Si quizás es más nocivo incluso, es más perjudicial y ha dado en el mundo o da en el mundo más muertes la influenza A que el COVID-19, generalmente. Entonces, por eso tenemos que ser muy cautos, tenemos que seguir controlando el debido proceso y una manera es no excluir o quitar una parte o una pata del proceso, en este caso a los testigos, sino todo lo contrario, instruirlos y vestirlos con esta indumentaria, explicarles lo que se va a hacer y tratar de obtener la legalidad absoluta del proceso. En el lugar, en la escena del crimen, va a haber diferentes diligencias que no son motivos muy específicos de la charla de hoy, más que nada, ¿por qué? Porque esto nos llevaría a un abordaje de varias horas y no de estos minutos que disponemos en este taller de la Facultad de Derecho. Pero bueno, ahí se va a desarrollar una tarea interdisciplinaria, ¿sí? Por supuesto una fijación, va a haber un perito fotógrafo. Acá también después otro gran problema, otro gran cuestionamiento que hay que plantear es esa cámara fotográfica, qué tipo de protección tiene que tener, porque obviamente va a estar en un ámbito contaminado y después se va a retirar de ese ámbito contaminado. Por lo tanto, después hay que hacer un proceso de descontaminación de algunos elementos o de algunos objetos que se utilizan en ese escenario. Bien, después tenemos los peritos en rastros también, que son los que van a recolectar la evidencia física en el lugar. Y acá ya empezamos a encontrarnos, ¿sí?, con un abanico de posibilidades bastante grandes. ¿Y por qué? Porque quizás puede haber fluido biológico, ¿sí?, puede haber presuntas manchas de sangre, presuntas manchas de semen, presuntas
puede haber un vómito, ¿sí? Puede haber en fin, diferentes elementos biológicos susceptibles de estar contaminados con COVID-19, los cuales hay que recoger, hay que levantar y colocar en un envase adecuado. A veces hay otros elementos quizás más físicos, ¿sí? O sea, no biológicos, puede ser un cuchillo, puede ser un arma de fuego. Y todo esto hay que tener en cuenta en qué tipo de envases se van a colocar. Para nosotros, para la disciplina criminalística, en general el plástico, ¿sí? Es un elemento prohibitivo para la actividad. ¿Por qué? Porque estos elementos hacen a que no tengan una aireación algunos fluidos biológicos y que se genere un microclima y una putrefacción, quizás si no tienen una refrigeración adecuada. Ahora bien, hemos visto en algunos procedimientos que me han facilitado algunos colegas que se han hecho en los últimos tiempos, en las últimas semanas, los cuales se está casi envasando la gran cantidad de evidencia física en contenedores plásticos. ¿Por qué? Porque se quiere proteger al operador de la tarea, ¿sí? Pericial, pero esto va a ir en detrimento seguramente en algunas ocasiones respecto a la actividad de laboratorio que se va a hacer con posterioridad. Otra condición que hay que tener en cuenta es que el plástico, ¿sí? Si se envasa algo en este plástico, supongamos un cuchillo, ¿sí? El cuchillo es metálico. Nosotros tenemos que hay un tiempo que el COVID-19 puede permanecer en el cuchillo metálico, pero después es un tiempo mayor o de mayor prolongación porque está herméticamente cerrado en un envase plástico. Hay objetos o elementos, por ejemplo, para peritar, por ejemplo en pericias tecnológicas, que a veces se secuestran de estos escenarios un celular. En un celular, ¿sí? Que es una superficie plástica, tiene vidrio, tiene goma, depende del tipo de cobertor que tenga, ¿sí? Quizás en algunas pocas horas el COVID-19 desaparece, esa nocividad. Pero al estar envuelto en un envase plástico, ya hay estudios, ¿sí? De laboratorios periciales extranjeros que nos están indicando una vida de 3 días. ¿Qué significa esto? Que si se recolecta ese celular o ese elemento, se lleva al laboratorio y se apertura antes de los 3 días, es más que probable de que ese elemento siga contaminado. Entonces, aquí hay que trazar algunas recomendaciones o algunos estamentos que serían muy largos justamente de detallar en esta charla, que por supuesto, llegado el caso o el momento, se podrá trabajar con las autoridades pertinentes. Es justamente este tipo de inclemencia que se da en este resguardo de estos contenedores o estos sistemas. Por otro lado, supongamos que se recolecta tejido hemático, sangre. La norma internacional es que esta sangre, al levantarse del lugar del hecho, o esta presunta sangre, ¿sí? Se debe colocar un conservante, un anticoagulante, y se la refrigera por el estándar a 4 grados centígrados. ¿Qué es lo que ocurre? El virus del COVID-19 a 4 grados centígrados permanece activo y vivo 14 días. Entonces acá también hay otros llamados de atención para la actividad de laboratorio que se va a desarrollar con posterioridad. ¿Por qué? Porque el virus es más afín en el tiempo de vida a temperaturas bajas que a temperaturas altas. Y acá este es otro tema que esto lo tiene que evaluar el coordinador al momento del arribo al lugar del hecho. No es lo mismo trabajarlo en un día como ayer, día domingo, en el cual hubo una temperatura media 22, 23 o hasta 24 grados, en donde el virus, digamos, tiene una vida un poco menor, que trabajarlo otro día de la semana, que seguramente va a venir algún día un poco más frío, o de madrugada, lo cual conlleva otros tipos de elementos de protección. Terminada la labor en el escenario, después radica una tarea muy precisa en la descontaminación de todo el personal pericial, personal judicial que pudo haber acudido al lugar,
y de los testigos, como hemos mencionado hace un ratito. La descontaminación puede ser por 3 vías. Obviamente las ropas que son descartables, ¿sí?, se tienen que colocar en una bolsa justamente, en una bolsa de residuos patológicos, ¿sí?, para procesarse con posterioridad justamente con todos los recaudos que la norma hace al desecho de esta clase de residuos. El personal se puede descontaminar con hipoclorito de sodio, lavandina, algunos elementos, algunos objetos. No es lo recomendable para estos casos. Generalmente en los laboratorios periciales se está utilizando el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada al 0,5% para la descontaminación del equipamiento. Otros temas que nos están quedando también pendientes es cómo se retira un cuerpo del lugar del hecho. Supongamos que en este escenario tenemos un cuerpo sin vida. Hemos hablado de las evidencias físicas o biológicas, las que estarían en el entorno al cuerpo, pero no del cuerpo en sí. Que el cuerpo en sí es el principal problema a esta circunstancia. El retiro del cuerpo se debe hacer en una bolsa de óbito. Generalmente las bolsas que se utilizan en tiempos normales, podemos decirlos con esas palabras, son bolsas de 120 micrones, lo cual la técnica mundial hoy hace a que se estén trabajando con otros recaudos, es decir, que se utilicen bolsas, por ejemplo, para un adulto de un ancho de 0,90 centímetros por 2,20 metros, para criaturas o para personas que están en edad pediátrica, llamémosle. Generalmente es una bolsa de óbito que va desde 1,20 metros a los 0,90 centímetros, y bolsas neonatales, es decir, esto es importante, en discriminar la bolsa que se va a utilizar en función a la contextura física de la persona. Y la neonatal, que es de 70 centímetros de longitud por 0,90 de ancho. ¿Por qué? Porque no se puede una criatura de muy corta edad colocar, o no debería colocarse en una bolsa de óbito de un adulto. Bien, estas bolsas tienen que estar termoselladas, ¿sí?, es decir, en todos sus pliegues. Generalmente se utilizan con doble cierre. Estos dobles cierres de plásticos es la recomendación, porque recordemos que quizás este cuerpo sin vida hay que efectuarle previamente a aperturar la bolsa algún estudio radiológico, supongamos en búsqueda de algún vestigio metálico en su cuerpo. Y quizás lo más importante es el trabajo de estas bolsas con asas o agarraderas. Es decir, hay bolsas que se utilizan a nivel forense que ya vienen con asas o agarraderas, no las que generalmente se utilizan en esta actividad, ¿sí?, o tradicionalmente, que esto facilita para el transporte del cuerpo. Estas bolsas, la recomendación también es que sean un poco más gruesas de estos 120 micrones, hay bolsas de 180, de 200, e incluso hay organismos periciales mundiales que están trabajando con bolsas de óbito de 300 micrones, es decir, verdaderamente gruesas, para evitar una fuga o para evitar que se rompan en el transporte desde la manipulación del cuerpo hasta la llegada a la morgue. Otro tema es la autopsia. El tema de la autopsia es importante, ¿por qué? Porque los códigos de procedimientos de diferentes provincias y el Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, en general establecen en su artículo lo siguiente: que se ordenará la autopsia en aquellos casos de muerte violenta o sospechosas de criminalidad. En aquellos casos se ordenará la autopsia necesaria. Algunos códigos de procedimientos van un poquito más adelante y dicen, bueno, además de ello, si por evidencias externas se puede certificar la causa de muerte, no sería necesaria la autopsia. Bueno, la opinión mía pericial es que el cuerpo, por más que externamente indique algún tipo de causal de muerte, debe ordenarse y ejecutarse la autopsia. Es decir, que tengamos un cuerpo sin vida con un hachazo en su cráneo, no significa que justamente la causal de muerte haya sido ese hachazo, porque quizás estamos hablando de un cuerpo que previamente fue envenenado o tuvo algún otro tipo de mecanismo de muerte. Quizás una muerte natural y alguien
para simular otro tipo de hecho, justamente estableció esa circunstancia. En torno al COVID-19, si estamos hablando de muertes por COVID-19, hay una recomendación del Ministerio de Salud, ¿sí?, de la Nación, en no efectuar autopsia, cuando es evidente que la causal de muerte es en torno al COVID-19. Pero nosotros en esta charla estamos haciendo otro foco. Estamos haciendo el foco en que se supone o presupone una situación a analizar si estamos ante un delito o no, y que encima la persona quizás pueda estar infectada con este tipo de virus. Obviamente al momento de la autopsia se van a ejecutar hisopados, ¿sí?, para corroborar además si esta persona estaba justamente infectada con el virus del COVID-19. Bien, quizás me gustaría, para no extenderme mucho más en la explicación, esto, reitero, nos llevaría un tiempo bastante largo de conversar, ¿sí?, en cómo se hace esta mecánica en el escenario y demás. Me gustaría abrir un espacio de preguntas, que tenemos unos minutos, quizás para aclarar alguna duda o para hacer un reenfoque de esta circunstancia. Por lo tanto, si les parece, creo que tengo el visto bueno de todos, por lo menos eso es lo que estoy viendo. Voy a abrir este espacio de preguntas y vamos evacuando quizás algunas consultas. Bueno, le agradezco a Santo Loleo, dice muy buena charla. Flor Centeno también. María Fanny Grafigna, también del equipo del Centro de Graduados, muy bien. Samantha. Muy claro todo, muchas gracias. Veremos si hay alguna pregunta. Me interesaría más que nada, nosotros en la modalidad de taller, en el Centro de Graduados generalmente tratamos de hacer una interacción en todos los talleres que venimos dando desde hace 18 años, así que sería bueno algún libro de derecho procesal y criminal. Bueno, acá Santo Loleo me indica si le podemos recomendar algún libro de derecho penal y criminalística. Bueno, aquí es lo siguiente. Libros de derecho penal hay muchísimos, de muchísimos autores comentados. Todos más o menos llevan un lineamiento bastante acertado. En cuanto a la criminalística, quizás tenemos algunas dificultades porque lo que es la literatura en español está un poco quizás atrasada, ¿sí?, en cuanto a los avances tecnológicos, ya sea en la comisión del delito y en la investigación del hecho. Después yo le voy a dejar mi mail y en particular, si le interesa alguna cuestión pericial, le puedo hacer alguna recomendación de algún autor en particular. Bueno, saludos desde Ecuador, también he visto desde México, se han conectado, exalumnos también de allí. En papel moneda, bueno, ¿cuánto acá? Un participante dice, perdón, no salió bien. ¿Conoce de algún paper respecto a la permanencia del virus en papel moneda? Bueno, esto es interesante. Hay estudios que en realidad en el papel lo datan al virus relativamente de corto tiempo, generalmente alrededor de 3 horas, es lo que dicen, en papel o cartón, pero en el papel moneda hay estudios en donde aparentemente perdura mucho más tiempo. En fin, son cuestiones que se van analizando. Quizás lo prudencial es establecer alguna ventana mayor en cuanto a horas. Yo estimo de que se puede incluso el papel moneda, dependiendo del tipo de fibras que posee, trabajar algún sistema de desinfección posible, quizás con alguna solución al menos en baja concentración de agua oxigenada y al secado trabajar o tratar. Bueno, vamos leyendo, algunas preguntas se fueron pasando porque bueno, hubo varias consultas. Vamos a ver, vamos leyendo. ¿De dónde podemos leer protocolos de actuación? Gracias, dice Ante Ferreira. Bueno, esto es un gran tema dentro de la criminalística.
Es un tema bastante vidrioso, bastante espinoso, porque hay algunas recomendaciones a nivel general. En mi caso, no estoy a favor de algunos protocolos o manuales que se han realizado en los últimos años. Yo entiendo que esta actividad es dinámica. En realidad acá el gran protocolo es la sapiencia del coordinador. Cada hecho es distinto, es diferente, y si bien a nivel nación se hizo un protocolo hace algunos años, no fuimos convocados los profesionales que tenemos quizás humildemente mayor trayectoria en este ámbito, en el área, pero desde el ámbito no estatal. Por lo tanto, no concuerdo con ese tipo de elementos que se han establecido, porque ha sido ni más ni menos una melange de copiar y pegar otros manuales, otras resoluciones, y que en algunos ámbitos de la República Argentina está absolutamente inutilizable por el tipo de situación geográfica, por el tipo de clima, por el tipo de insumos que se le proveen al personal. Por lo tanto, yo el tema de protocolos lo veo un poco complicado, ¿sí? Hay recomendaciones típicas y básicas que todo el mundo conoce: no se puede comer, no se puede fumar en el lugar, está bien, pero eso es una recomendación típica y básica que no hace al tratamiento correcto de la escena del crimen o del lugar del hecho. Bueno, aquí me están pidiendo un correo electrónico. Yo les voy a dejar un correo electrónico, una vía de contacto: wgorbak, GORB de kilo al final, @derecho.uba.ar. Ahí pueden escribirme por alguna consulta, por algún material bibliográfico, por lo que ustedes estimen conveniente. Y si no, seguirme en Instagram, @periciasgorbak, y también a través de esa plataforma solicitarme la pregunta o la aclaración o lo que ustedes crean también conveniente. Muchas gracias ahí a Fer11D, que me ha escrito ahí para que todos ustedes tengan el correo electrónico institucional de la facultad. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna otra duda. Tenemos todavía unos poquitos minutitos para ver si hay algo más que aclarar. Gracias por los comentarios. Pregunta Matías Giolio: como abogado, ¿cómo puedo acreditar que el equipo pericial no cumplió el correcto accionar en la escena del crimen? Bueno, esto, doctor, lo va a tener justamente que corroborar seguramente con la consulta a algún perito especializado en el área, para ver si justamente ese procedimiento se ajusta a lo que es al estándar técnico-científico, o si a partir de ahí se ha realizado o ejecutado algún tipo de contaminación o algún tipo de mal proceder. Generalmente, reitero, esta área es multidisciplinaria. Es importante el asesoramiento técnico que le pueda brindar un profesional en el área, y a partir de ahí quizás ver o verificar si es que hubo algún tipo de error en el procedimiento pericial, que después la autoridad judicial lo va a evaluar justamente en el momento correcto. Hay una pregunta ahí de alguien que dijo: no se olvide mi pregunta de arriba, y se me pasó. Si me la vuelve a escribir, con todo gusto se la voy a tratar de contestar. Acá tengo otra pregunta que dice si hay algún parámetro de perímetro seguro en la escena respecto al COVID. Bueno, en realidad muchas veces uno tiene que trabajar con absoluta proximidad de un cuerpo. Obviamente, si el cuerpo está sin vida, hay que estar en la absoluta proximidad. Es decir, el parámetro de perímetro seguro en la escena del hecho ya es virtual. Estoy hablando para los operadores periciales. Es decir, los operadores periciales van a estar en la absoluta proximidad. Quizás para el entorno, es decir, si estamos hablando de un hecho en la vía pública, con algunos metros de distancia que esté esto protegido, es prácticamente el mismo recaudo que se utiliza respecto a el distanciamiento social y demás. Es decir, no requiere, digamos, muchas más especificaciones.
Bueno, acá una exalumna me pregunta, ¿podría cuestionarse en juicio una prueba que resultó contaminada con COVID? Bueno, a ver, el COVID es un elemento más que va a estar inserto en la evidencia físico-biológica que se recolecte. Acá, recordemos que lo esencial no es detectar que haya COVID o no en los objetos o en los elementos, sino justamente determinar qué es lo que ha ocurrido en el hecho. Y muchas veces lo que ha ocurrido en el hecho puede quedar en un segundo plano en aquellos casos en donde se priorizan muchas cuestiones de seguridad de los operadores y en esa seguridad hacen o posibilitan errores técnicos o procedimentales. Uno podría ingresar también con un traje al estilo astronauta, un traje muy rígido. Sí, por supuesto, va a haber una protección absoluta para el personal pericial, pero eso va en detrimento del despliegue que hay que efectuar en el escenario. Entonces, acá hay que ver cómo se balancea la máxima protección posible del personal pericial y, por otro lado, cómo obtenemos el mejor resultado técnico. Bueno, acá otra pregunta. ¿Qué sucede con un documento manuscrito encontrado en la escena del crimen? ¿Cómo debe conservarse? Bueno, aquí va a depender el documento, si es un documento, llamémosle limpio, como decimos nosotros, sin ningún otro contaminante, es decir, que no esté manchado con presunta sangre o con algún otro tipo de fluido líquido. Si el documento está absolutamente limpio, debe conservarse generalmente en un sobre de papel madera. Bueno, muchas gracias. Veo agradecimientos que se van dando. Bueno, aparentemente tenemos la gran mayoría de las preguntas que he podido leer. Tratar de transmitir mi opinión, siempre es mi opinión, no es la verdad. La verdad generalmente no la tiene nadie, es decir, la verdad se construye con las diferentes opiniones o las diferentes vivencias o experiencias de los profesionales. Les agradezco a todos ustedes por participar de este taller, por participar de las actividades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y reitero, quedo a disposición, ya sea al mail o a través del Instagram, para alguna otra cuestión que ustedes necesiten evacuar o a cualquier consulta en torno a esta cuestión que nos está quejando a todos, que es justamente el trabajo pericial en torno a la escena del crimen, justamente, y al COVID-19. Muchas gracias a todos, han sido muy amables y esperemos reencontrarnos ya en cualquier momento y en forma presencial, Dios mediante este virus esté aplacado y normalizada la situación en la facultad. Muchas gracias.